Buenas tardes, soy la estudiante Nazarena Godoy González y hoy vengo a hablarles del Affectus Societatis para el ramo de Comercial 1 del año 2022. Para comenzar voy a hablarles del autor Fritz Springheim respecto al Animus in Roman Law. Nadie ha negado nunca que los romanos intentaron en la práctica asegurar la supremacía de la intención o de la voluntad, pero los primeros en atribuir a las partes una intención dirigida a conseguir un efecto jurídico concreto fueron los bizantinos. Los bizantinos fueron los primeros en hacer suprema la intención de las partes, incluso cuando no se expresara o fuera indemostrable. Es la intención en esta forma, y solo de esta forma, a la que designamos con la palabra animus. En cuanto al origen de la constitución del Affectus Societatis, esta nació en el derecho romano para caracterizar el contrato de sociedad por el cual se obligan dos o más personas a poner en común sus bienes o prestaciones personales para conseguir un fin lícito y para ellos beneficioso. Esta sociedad crea una especie de hermandad entre los socios, o bien llamada ius fraternitatis, lo cual significaba que debían conducirse en sus relaciones recíprocas como hermanos. Para el derecho romano, justamente, la Affectus Societatis era la voluntad de darle vida a la sociedad y de mantenerla como tal. Hoy en día, este elemento sigue siendo esencial para la constitución de una sociedad, junto con otros elementos especiales. Estos son el aporte para conformar el capital social, la participación de las utilidades y la contribución a las pérdidas. Ahora bien, este elemento esencial, si bien es conocido a nivel doctrinario y jurisprudencial, no se encuentra definido en nuestra legislación, ni en el Código Civil, ni en el Código de Comercio, por lo que solo podemos encontrar definiciones proporcionadas con autores o en ocasiones entregadas por los jueces, especialmente los jueces arbitrales. Ahora pasaremos a la definición de Affectus Societatis que nos entrega la Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema la define como la intención de los contratantes claramente orientada a formar una sociedad, gozando en común de los beneficios que la actividad social arroje y de compartir también en común las pérdidas que de ella se sigan, reconociéndola también como elemento esencial de la sociedad, lo que ha sido seguido ampliamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Como dije anteriormente, los elementos esenciales del contrato de sociedad, dentro de estos elementos podemos encontrar a la Affectus Societatis. En nuestra legislación la encontramos en el Código Civil, en el artículo 1443, cuando nos habla de los elementos constitutivos de todo contrato. El número 2 habla del consentimiento de las partes. Entonces, dentro de estos elementos podemos encontrar que el consentimiento de las partes, como anteriormente dije, Fritz Springheim dijo que la Affectus Societatis en el fondo es este consentimiento que se entrega por las partes. A su vez, la Affectus Societatis cuenta con un grupo de elementos o características distintivas. Estas son, en primer lugar, la voluntad de agruparse con otros socios para poder realizar una sociedad y no otro contrato distinto de aquel. En segundo lugar, comprende la intención de trabajar juntos por parte de los socios. Y en tercer lugar, origina un plano de igualdad entre estos socios, a lo que yo me refería con lo de fraternitatis. Se manifiesta con la colaboración activa entre los socios y esto con el fin de lograr este objetivo común que se traduce en repartirse los bienes, en repartirse los beneficios que provengan de la unión de sus actividades sin prejuicio de tener que soportar también las pérdidas que esta sociedad produzca. Según la Real Academia Española, define al Affectus Societatis como el concepto para referirse a la voluntad de varias personas de mantenerse en sociedad, lo cual es un elemento necesario para la existencia de la sociedad misma. Otros autores definen al Affectus Societatis como un requisito de validez del contrato de sociedad consistente en la voluntad de las partes de comportarse como socios sobre un pie de igualdad moral, y así participando en todas las pérdidas como en todos los beneficios de esta sociedad. Eso nos dice Sabatier. Y Soprano, por otra parte, define al Affectus Societatis como la conciencia de los socios de actuar como miembros de la colectividad, vinculados el uno al otro, encaminados en la senda de la finalidad común. La Affectus Societatis entonces es entendida como la voluntad de unión y voluntad de poner algo en común. Esto es algo más que el mero consentimiento contractual. ¿Por qué? Porque la Affectus Societatis es un consentimiento que se presta en un momento y se mantiene en el tiempo. Por lo tanto,
Cuando este consentimiento desaparece, se termina la sociedad. Lo que evidencia que el affectio societatis, lejos de ser conocida o ignorada, en la práctica toma mucha relevancia, al punto de que su ausencia en la sociedad ha sido entendida como una causal de término del contrato social, dando lugar a la disolución y posterior liquidación de la misma. Y, como dijo Gallo, la sociedad continuará siempre y cuando se quiera continuar el mismo acuerdo, pero cuando alguien renuncia a la sociedad se apaga. Con esto concluye mi presentación del affectio societatis. Muchas gracias por